en el que se compartirá la palabra de Dios. Toda la reunión compartimos la palabra de Dios, desde que empieza con las alabanzas, con la adoración, con lo que ministra el Espíritu Santo, pero ahora específicamente con la prédica. Vamos a orar. Señor amado, bendito Dios, en el poderoso nombre de Jesús, te decimos gracias. Que podamos estar acá en la iglesia, o los que miran a través del video, los que escuchan a través de la radio. Escuchar tu palabra es algo maravilloso. Es algo que lo disfrutamos, pero realmente de todo nuestro corazón. Señor, razón por la cual pedimos, Espíritu Santo, que nos hables. Necesitamos alimentar nuestra fe y necesitamos conocer más, conocer para hacer lo que tu palabra nos manda. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, estamos seguros, Espíritu Santo, que nos vas a hablar palabras de vida eterna. Y Señor, y con la autoridad que como iglesia tenemos, ordenamos que todo espíritu de confusión, de duda, de desinterés, de bloqueo mental, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y declaramos que este ámbito espiritual que es tu casa, Señor, se satura de la presencia del Espíritu de Dios. La fragancia de Cristo lo llena todo. Señor, aquí estamos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. La palabra tiene por título, del infierno a la gloria. Del infierno a la gloria. Y podría llevar un pequeño subtítulo, ¿cómo mantenernos en esa gloria? Una canción de Alberto Cortés. La letra decía más o menos, lo difícil no está en llegar, lo difícil es seguir. Mantenerse. ¿Qué obra que hizo Dios en nosotros? ¿Qué obra? Estábamos totalmente perdidos. A nosotros no había GPS que nos salvara. Condenados a vivir un infierno en vida y con la seguridad de una eternidad ardiendo nuestra alma en el fuego de los perdidos. Miren de lo que nos salvó Dios. Pero el Señor, en su infinito amor, quiso darnos en la persona de su Hijo Jesucristo una oportunidad más que de oro. La oportunidad de empezar de nuevo y de empezar bien. Cuando Jesús fue a la cruz y pagó por vos y por mí, nos redimió de esa segura condena. Condena totalmente justa, Porque si era por mérito, podemos entrecomillar la palabra mérito, a la cruz teníamos que ir nosotros. Jesús no. Nosotros sí, Él no. Pero vamos a leer en el Salmo, que ustedes ven en pantalla y que lo vamos a leer en instantes, que David fue rescatado, igual que vos y yo, del pozo más hondo y horroroso en el que estábamos metidos. Algunos en el pozo de una enfermedad terminal quizás, o metidos en el fondo de un pozo de un hogar destruido. Quizá fue el alcoholismo o la drogadicción ese pozo. O de una vida promiscua. O de una vida de mentira, de engaño. Una vida de miseria en todos los sentidos. O de lo más parecido a la muerte en vida, que es la depresión. Yo conozco hermanos, hermanas de esta congregación que fueron rescatados de Dios, por Dios, de ese pozo espantoso que es la depresión. Pero vino Jesús, nos descubrió en el fondo de ese pozo. Claro, el único que nos podía descubrir ahí era Él. Ustedes saben que la Biblia dice que Dios, cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Dice que los arroja al fondo del mar y que ya no se acuerda.
Y dice al fondo del mar, y no es que al profeta se le ocurrió decir, a ver, vamos hacia el fondo del mar. Hoy dije en el Océano Índico, menos mal que no había ninguna profesora de geografía, en el Océano Pacífico. Hay un lugar que se llama la Fosa de las Marianas. Es un lugar que está en el lecho del mar y que tiene una profundidad de casi 11.000 metros. 11.000 metros. 10.800 y pico. Es como si, llegando al fondo del mar, en esa fosa, hubiera una escalera y vos bajás 110 cuadras. Eso es hondo, ¿no? Es lo más profundo que existe en la corteza terrestre. Y hoy investigando un poquito más, porque digo, para hablar sobre cierto y sobre seguro, dice que es un lugar a donde está llegando toda la contaminación de los mares. Se va metiendo ahí y se va asentando ahí. Tal es así que las especies de peces que hay a esa distancia y esa profundidad tan abismal, se están enfermando esos peces. Y mira qué interesante, el artículo decía, la basura, la suciedad humana está provocando eso. En realidad, para mí, que son los pecados que Dios perdona a la humanidad y que arroja al fondo del foso. O sea que el profeta dijo, ¿qué es lo más profundo? El Espíritu Santo le dijo, la fosa de las Marianas, pero eso todavía no se descubrió, pero yo sé que es así, le dijo el Señor. Ahí. Que Dios no se olvide, que Dios mejor dicho haya olvidado, no significa que nosotros nos olvidemos de donde Dios nos rescató. Porque olvidarnos de donde Dios nos rescató es un grave riesgo. El grave riesgo es volver ahí de donde Dios nos sacó una vez. Dios nos sacó de ese lugar a través del sacrificio de Jesús y nos puso en un lugar de honra, de poder, de privilegio y de autoridad inigualables, inigualables. La vida abundante de la que Cristo habla. Claro que ese lugar y esa posición, y en el mensaje lo vamos a estar viendo, lo tenemos que defender todos los días de nuestra vida. Ese lugar hay que defenderlo. Porque como dice el título del mensaje, Dios nos sacó del infierno y nos llevó a la gloria. Pero hay que mantenerse en esa gloria. Y esa obra solamente Dios la podía hacer. Ahora bien, la teoría es fabulosa. Yo sé que tengo que vivir en victoria. Yo sé que tengo que vivir la vida abundante de Cristo. Yo sé las promesas que tengo de parte de Dios. Pero a veces, nada de eso me funciona. A veces te pasa que estás triste, preocupada, deprimida, angustiado, enojado, con ganas de acogotar a alguien. ¿Cómo mantenernos en esa posición gloriosa? ¿Cómo poder mantener la fe siempre en alto? Porque nadie que está en sus cabales quiere dejar esa posición. Pero pasan cosas. Por eso el Espíritu Santo nos habla esta palabra. Para recordarnos cuál es el lugar que Dios nos da y cómo mantener ese lugar. Vamos al texto. Vamos a lo que escribió David. Salmo número 40. ¿Me da la impresión a mí o primero está más chiquita y después se agranda al final? Es así, ¿no? Como para no verlo el Salmo.
Salmo 40, verso 2 y 3. Y dice lo siguiente, David. Habla de Dios, claro. Me hizo sacar del pozo. En el hebreo original, pozo es prisión. Y claro, era una prisión. Y estábamos tan metidos adentro de ese foso, con razón nadie nos veía. O a lo sumo, si nos veían, nos escupían. Nos esquivaban como un puente roto. No querían saber nada con nosotros. Tenían razón. Tenían razón. Porque nos causábamos dolor y causábamos. Nos destruíamos y destruíamos. Éramos como el rey Midas, pero al revés. Dice la Biblia que el rey... No, la Biblia dice la mitología, que el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro. Bueno, nosotros todo lo que tocábamos lo convertíamos en cualquier porquería. Dice David, me sacó de la prisión de la desesperación. ¿Sabe cuántas veces aparece en la Biblia la palabra desesperación? Una. Y es acá. Y uno pensaría, pero qué raro, porque la palabra desesperación tendría que estar más nombrada. Depresión, la amargura, la resignación, la impotencia. ¿Cómo una sola vez? ¿Saben qué pasa? Que esto no pertenece al lenguaje normal de Dios. La palabra desesperación no es una palabra que Dios la pronuncia cada rato. No vive hablando de la desesperación. Como no vive hablando de enfermedades. Como no vive hablando de dolores. Como no vive hablando de temores. Y la traducción de desesperación es destrucción. Me sacó de la prisión de la destrucción, está diciendo David. Del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña. Sobre un lugar elevado, está diciendo. Y enderezó mis pasos. Si los enderezó, quiere decir que los pasos de David, ¿cómo eran antes? Porque algo que está derecho no hay que enderezarlo. Lo torcido hay que enderezarlo. Y cuando nosotros conocimos a Dios, nos dimos cuenta que caminábamos torcidos. Más que... Pero el problema era que caminábamos torcidos, pensábamos torcido, opinábamos torcido, nuestros diagnósticos eran torcidos, nuestros remedios eran torcidos, los medios y las cosas que hacíamos eran torcidas. Pero dice David, me sacó de la prisión, de la destrucción, me puso en un lugar elevado, enderezó mis pasos. Y dice más, puso luego en mi boca cántico nuevo. La palabra nuevo acá dice reconstruir. ¿No es acaso lo que Dios hizo en nuestras vidas? ¿No nos reconstruyó? Porque nosotros, iglesia, cuando estábamos en el fondo de ese pozo, habíamos llegado a esa situación por nuestros propios errores, por nuestras malas decisiones, nuestras malas elecciones. No éramos de lo mejorcito, éramos de lo peorcito. Y éramos, voy a emplear un término, va a sonar un poquito duro, pero tiene un porqué. Éramos chatarra. Cuando yo trabajaba con mi suegro en la fábrica, nosotros producíamos artículos de acero inoxidable. El acero inoxidable, para lo que es vajilla de acero, no existe, en el país no se produce. Todo importado viene. Todo importado. Entonces, tomábamos lo que, según la pieza que íbamos a hacer, y lo que sobraban eran recortes. Los recortes eran pedacitos de acero que a otras industrias les servían, entonces uno lo vendía como recorte. Pero cuando terminaba de refilar algún disco, lo que quedaba era chatarra. Y la chatarra no sirve para nada. Salvo que se la vuelva a mandar a Europa o a Japón o a Brasil,
se la vuelva a poner en las laminadoras y se vuelva a hacer acero. Pero en realidad, si el acero era carísimo, que lo era, la chatarra valía 2 mangos. Pero había que venderla porque te ocupaba un montón de espacio. Entonces el chatarrero venía, hacía un flor de negocio, porque eran millonarios los chatarreros. Pero decía, bueno, ¿qué querés? Es chatarra. Claro, no sirve para nada. Nosotros éramos el descarte, los recortes, la chatarra, la viruta, el aserrín. Para nada. Por eso dice, el cántico que puso es un cántico de reconstrucción. Me hizo una nueva persona. Dice, alabanza a nuestro Dios. Y agrega, verán esto muchos. ¿Qué cosa verán, David? Lo que Dios hace en mí. Y temerán. Temerán se traduce, tendrán reverencia. Y confiarán en Jehová. Confiar significa, irán corriendo a buscar refugio en los brazos de Dios. ¿Quién escribió este salmo? Pensé que lo había dicho. Dije 11 veces David. Bueno. Pero podemos decir, lo podría haber escrito yo, o vos, Ricardo, Víctor, cualquiera de nosotros. ¿O no es nuestra vida eso? Eso no es. Algunos hacen así con la cabeza. ¿Es o no es nuestra vida? Perfecto. Salvo que a nosotros no nos haya sacado de ningún pozo. Nosotros ya apenas nacimos decimos, aleluya, gloria a Dios, y hablamos en lengua. Y salió corriendo de la nursería la enfermera. No. Ahora bien, del infierno a la gloria. ¿Qué dice David? Me sacó del infierno, me llevó a un lugar glorioso, una posición de gloria. ¿Qué dice Dios respecto a esa posición de gloria? Porque si un cristiano, en vez de alabar a Dios, se queja, en vez de tener una visión esperanzadora de su vida, tiene una visión pesimista. Si un cristiano que se supone que tenía que dejar de mentir, sigue mintiendo, entonces ese cristiano está actuando, sigue actuando, como el que estaba prisionero en el fondo del pozo. Y pareciera que Cristo no hizo nada, cuando Cristo dio su vida por ese cristiano también. Dios, Isaías 41:13, hermano, Dios nos promete su fiel ayuda. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dice eso la Biblia. Fiel ayuda que Dios promete para sus hijos. Nos sacó del pozo de la desesperación, del infierno en vida. Nos puso en una situación de privilegio, que después vamos a ver cuán privilegiada es esa posición. Y el Señor nos dice, no tengas miedo, no te asustes, yo te sostengo, yo estoy a tu lado, así que no tengas miedo. Nos promete su fiel ayuda. Y en Isaías 41:10, ¿qué dice? Que nos promete su fiel y eterna compañía. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué quiere decir que Dios me esfuerza? Me anima, me alienta, me dice, vas a poder, porque yo estoy a tu lado como poderoso gigante. No tengas miedo de lo que esté planeando el enemigo contra tu vida. Te saqué del pozo de la desesperación y no voy a dejar que caigas otra vez en ese pozo de desesperación. Pero yo lo tengo que creer esto. Lo tengo que creer. El evangelio no funciona en mi vida solamente durante el horario del culto.
El evangelio no funciona en mi vida un par de horas de un domingo a la mañana o a la tarde. El Señor nos dice, yo te defiendo mientras no salgas de este templo. ¿No dices? El Señor le dice, mira, yo te cuido y te guardo acá, porque lo que es afuera, ¿vistes? Pero ¿qué más dice? No desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿Dice eso tu Biblia? ¿Estás seguro que lo que está copiado acá está bien copiado? Pues si no está bien copiado le echamos la culpa a Fabi, ¿eh? Siempre. Siempre abarca siempre. Lo que te está pasando entra dentro de ese siempre. Y el Señor dice, siempre te voy. ¿Y por qué, Señor? Porque sos mi hijo. Porque Jesús dio su vida por vos en la cruz del Calvario. Porque yo escucho tu oración no por tus méritos, sino por los de tu abogado, que es mi Hijo Jesucristo. Pero dice algo más. Siempre te sustentaré. ¿Qué quiere decir? Que Dios me va a dar todo lo que necesito. La traducción de sustentar significa mantener contra el pecho y da la idea de una mamá amamantando a un bebé. O sea, y acabamos desmenuzando la palabra, porque hasta acá estamos viendo lo que Dios promete y lo que Dios hace, pero a nosotros nos toca una parte, que no es solamente la de dame, dame, dame y dame. Para que Dios haga eso en mi vida, yo tengo que estar apegado a su pecho. Tengo que estar pegadito a Él, junto a Él, sin ningún espacio libre entre ambos. Porque el diablo es especialista en meter cuña. Meter cuña. ¿Sabe de dónde viene la palabra cuña? De cuñado. O cuñada. No, no vayan a casa y digan eso, no hagan lío, ¿eh? Es una broma. Creo. ¿Qué me dice Dios? Para que la mamá del pecho, el bebé tiene que estar en sus brazos. ¿O no? Para que Dios me sustente, yo tengo que estar en sus brazos. Siempre te sustentaré con la diestra. ¿Qué quiere decir? Que con su mano derecha. No. Lo que está diciendo es diestra en sentido de destreza, de capacidad y de aptitud. Siempre te voy a sostener con mis manos sabias para que nada malo te pase. Para eso Dios nos rescató del pozo cenagoso, de la prisión, del infierno en vida, de la locura, de la muerte en vida, para estar apegados a Él. Nos asegura, lo que dice Juan 10:28, que nada ni nadie nos va a separar de Él. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué está diciendo Dios? Que no existe en este plano terrenal, ni en el espiritual, quien pueda hacer que Dios me suelte de su mano. Salvo que yo no quiera estar en las manos de Dios. Salvo que yo opte por cometer el error de decir, yo quiero que Dios me saque del fondo del pozo, me ponga sobre peña, sobre una roca firme, y después vemos. No vemos nada. Porque si Dios me suelta de su mano, mis pies están acostumbrados a caminar torcido. Porque mi corazón humano tiende a lo torcido. Mi naturaleza humana tiende a lo torcido. O sea, que nos promete su fiel ayuda, su fiel y eterna compañía,
nos asegura que nada ni nadie nos va a separar de él. Ni el diablo. Ni el diablo te puede arrebatar del lado del Señor. Y el Señor nos garantiza, y ahí vamos entrando en el tema específico, un lugar de privilegio. Efesios 2:6. Dice la Biblia que Dios juntamente con Cristo nos resucitó. Presta atención, Presta atención. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Suena como exagerado. Acá tiene que haber habido algún error de impresión. O de la imprenta, o Martín Lutero, o Gutenberg. Alguien acá ¿Cómo va a decir semejante cosa la Biblia? ¿Cómo? Va a decir que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Suena a mucho. ¿Y saben por qué suena a mucho? Porque es mucho. Porque realmente es mucho. Porque es algo extraordinario. Y es algo maravilloso. Jesús, cuando dice la Biblia que nos saca del pozo cenagoso y nos pone en un lugar elevado, es tan elevado que son lugares celestiales a donde está sentado Cristo Jesús. Y nosotros desde chiquitos sabemos que Jesús está sentado a la diestra del trono del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Si Jesús está sentado a la diestra del trono del Padre y que el Dios Padre, a nosotros los hijos de Dios, los cristianos, nos sentó juntamente con Cristo, ¿qué quiere decir? Que estamos en el mismo lugar. No, no puede ser. Sí. Y si uno está sentado en lugares celestiales con Cristo, ¿de qué me voy a quejar? ¿Por qué me voy a quejar? Y sin embargo me quejo. ¿Por qué vas a tener miedo? Y sin embargo lo tenés. ¿Por qué te vas a enojar? Y sin embargo te enojas. ¿Por qué te vas a deprimir? Y sin embargo te deprimís. ¿Por qué vivir como si se estuviera en el fondo del pozo cuando en realidad estamos sentados en lugares celestiales con Cristo? Algo está fallando y no es Dios. Esto suena estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Que Dios nos reserva un lugar así, iglesia. Si leemos lo que dice Efesios 1:20, todavía si eso te parecía mucho, no sabes lo que viene ahora. Porque el lugar de privilegio y la posición de privilegio y el lugar elevado, la roca alta, la peña, significa que Dios nos delega la misma autoridad que a Cristo. Así que si aquello te parecía mucho, ¿esto entonces qué es? Demasiado. Le preguntaron a una criatura, ¿cómo definirías vos el infinito? Y es muchísimo tiempo, dijo. Esa es la eternidad para una criatura. Un montón de tiempo, dijo. Mirá lo que dice Efesios 1:20. El poder de la fuerza de Dios, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bueno, esto lo sabemos, incluso cuando éramos chicos íbamos a la iglesia católica. Y el padre Carlitos nos animaba a que fuéramos a la kermés y a la acción católica. Y yo una vez en la acción católica de la iglesia San José, me acuerdo que había una kermés y me gané un chanchito de la India, así como me ven. No me envidien. No me envidien. No se sabía si era una rata grande, un lechón chico, una cosa tan horrible. Pero cuando uno es chico y como la plata no sobraba, y yo venía, ¿saben qué? Yo sentía que era un Yorkshire, un perro de pedigree que me había ganado. Era eso, era una pava de aluminio.
Precioso el chanchito de la India. Ah, una cosa. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo el Dios Padre con Jesús? Por sus méritos en la cruz, por consumar la obra redentora en aquella cruz. Le dijo, la diestra significa en un lugar de privilegio. No importa si a la derecha o izquierda, en un lugar de privilegio. Dice, y puso a Jesús, dice, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. De lo que habla Pablo en Efesios 6, cuando describe las obras del diablo, sus huestes organizadas como un verdadero ejército. Ahí no hay divisiones. Los demonios no se chupan el dedo. Saben que si Satanás les ordena algo, lo tienen que cumplir. Ahí no hay doble visión. Y dice, ¿qué más? Y sobre todo nombre que se nombra. Miren la autoridad que Dios le dio a Jesús. Por eso cuando vos reprendés, digo, en el nombre de Jesús. Cuando Jesús llegó a Gadara, dice la Biblia que salió corriendo de entre los sepulcros, endemoniado gadareno. Jesús no le había dicho ni mu. Vino y dice, ¿por qué nos atormentás antes de tiempo? No había abierto la boca Jesús. Pero la unción de Dios provocaba que el hormiguero realmente se moviera. Jesús llegaba y pateaba los hormigueros. Dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Piensen, presten atención. Sometió, dice, lo puso sobre toda autoridad, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. Paremos un poco. Pues si Jesús es espíritu, ¿de qué pies me está hablando? ¿Qué está escribiendo Pablo? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Que Jesús tiene pies? Sí, porque Jesús tiene cuerpo, pero es espíritu. Pero hay un cuerpo y te vas a asombrar cuando te enteres quién forma parte de ese cuerpo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, todo bajo los pies de Jesús, todo bajo los pies de Jesús. Todo. Y lo dio por cabeza, ¿a quién? A Jesús. Sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Ahora se los voy a preguntar en serio porque los tomé de sorpresa. ¿Dónde está la iglesia? Esa es la iglesia, la otra no. La otra era una parroquia, una capilla, con un sacristán que le estuvo dando al vino patero antes de la misa, y que el cura cuando le dice, hermanito, tal cosa, el otro dice que no, quiere golpear el púlpito y decir que mi plata no vale, se arma un lío. Sepan disculpar, hermano, y lo van tirando de la sotana al monaguillo, ¿viste? Lo van tirando. Y el otro se da vuelta y dice, te reprendo, Satanás, le dice, una curda. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cómo? Sí. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ven por qué es importante congregarse? ¿Por qué es importante formar parte del cuerpo de Cristo? Porque no se puede ser un miembro externo al cuerpo. ¿Ustedes alguna vez vieron una mano caminando? ¿La vieron alguna vez? ¿Nunca vieron los Locos Adams? ¿Nunca lo vieron a dedos? ¿Y entonces qué dicen que no? Ah, ese sí. ¿Y al tío Cosas? Hay algunos hermanos que han traído un corte de pelo que no creo que estén en condiciones de reírse del tío Cosas. Lo dio a Jesús por cabeza sobre la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vamos a volver a leer algo. Yo tenía un láser en casa que me lo olvidé, pero de haber tenido un láser, ¿qué dice que hizo el Padre con respecto a Jesús? Sometió todas las cosas bajo sus pies.
¿Eso dice? ¿Ustedes lo creen? ¿Que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos? Y que lo dio por cabeza al cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Es decir, la iglesia soy yo. Yo soy el cuerpo de Cristo. Y si el Dios Padre, decirle, no aflojes, y si el Dios Padre puso debajo de sus pies toda autoridad, eso significa que esa autoridad está sobre mi vida. Dale un aplauso al Señor, escúchame. Escúchame. Nos hizo sentar, hemos leído antes, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos el cuerpo, Cristo la cabeza, los pies de Cristo somos nosotros. La autoridad del enemigo, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ahora, hermanos, promesas de estas hay un montón en la Biblia. Ese es el lugar de privilegio que Jesús nos concede, que el Padre nos concede junto con Jesús. Un lugar que nadie en sus cabales quisiera perder. En sus cabales. Sin embargo, a algunos cristianos se les hace cuesta arriba mantener la fe en alto. A muchos cristianos les pasa que debilitándose en la fe, comienzan a deslizarse de ese lugar de privilegio. Y cuando un cristiano empieza a deslizarse como un pañuelo de seda, un pañuelo Doria. Se ríe, hermana. Los pañuelos Doria eran unos pañuelos grandes, no de bolsillo, grandes que se usaban para el cuello, de seda. Intentá poner sobre una silla de cuero un pañuelo de seda. Se resbala y se refala. Ambas cosas. ¿Por qué Greenpeace, por qué la ONU y por qué UNICEF han prohibido a los varones el uso de un pijama de seda? Porque se caen. Te caes de la cama. Y si tenés la pésima idea que las sábanas sean de seda, ¿sabes qué? Basta tirarse en la cama y salir disparado como el enano del el hombre bala en el circo Tiani. Ahí la agarró. Y no. ¿Pero qué pasa? Si me acaba de decir la Biblia que yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, pero Señor, hace algo, ¿no ves que me estoy deslizando? Y ahí es donde el Señor dice, yo ya te dije lo que yo hago. Ahora, presta atención a la parte que a vos te toca. Y la parte que a nosotros nos toca, la leímos en el inicio de la prédica. Volvemos al Salmo. Porque acá David dice cosas que Dios hizo, pero también las que a él le tocó hacer. Vuelvo a leer el 2. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y ahora dice, y enderezó mis pasos. Eso se traduce con una sola palabra: obediencia. Obediencia. Si yo hago lo que Dios me manda, aunque mi voluntad humana quiere ir para otro lado. Y bueno, yo sé que le tengo que ser fiel al Señor, pero me tira esto, me tira lo otro, pero no es la voluntad de Dios. Bueno, pero a mí me tira. Lo que te tira son caminos torcidos. ¿Pero qué está diciendo David? Dios enderezó mis pasos y yo anduve por esos caminos. Por los caminos de Dios. Por lo que es voluntad de Dios.
Si yo quiero conservar el lugar de privilegio, esos lugares celestiales donde Cristo me dice, vos estás sentado acá conmigo y la autoridad que mi Padre me da es para vos, porque vos sos mi cuerpo, vos sos mi iglesia. Obediencia. Dejar de hacer lo que está mal y empezar a hacer lo que debe ser hecho. Aunque cueste, y tiene que costar. Porque después de tantos años de hacer las cosas mal, ya como que hemos dejado un surco en nuestro camino torcido. Pero ¿qué nos dice Dios? ¿Querés conservar ese lugar de gloria que mi Hijo te ha dado en la cruz? Obediencia. Obediencia. No hagas lo que hacen todos. ¿Qué es lo malo? Hace lo bueno aunque no lo haga nadie. Porque a la hora de decidir si somos salvos o nos perdemos, Dios nos va a preguntar a nosotros, ¿qué hicimos? No qué hizo el que tenés al lado. Pero dice algo más. Puso luego en mi boca un cántico nuevo. ¿Qué está diciendo? Ahora tengo razones para alabar a Dios. Ahora tengo razones para agradecer por la vida. Ahora tengo razones para mirar el futuro con optimismo, con esperanza y con fe. Ya no soy el que estaba en el fondo del pozo. El que está en el fondo del pozo se queja. ¿Ustedes conocen algún cristiano que se queje? ¿Alguna cristiana que se queje? Pero ¿cómo si tendría que estar sentada en los lugares celestiales? ¿Por qué se queja? ¿Sigue en el fondo del pozo? No. Y si no está en el fondo del pozo, ¿por qué se queja? ¿Por qué miente si no tiene que mentir más? Bueno, lo que pasa, ¿sabe, pastor? Que hay mentiras y mentiras. Están las mentiras blancas, las mentiras negras, las mentiras piadosas, las mentiras crueles. Pero Dios dice que a la mentira no le pongamos apellido. El nombre es mentira. Si yo cuando estaba en el fondo del pozo era una persona prejuiciosa, envidiosa, celosa, rencorosa, murmuradora, tramposo, y lo sigo siendo, ¿por qué voy a seguir actuando como si estuviera en el fondo del pozo cuando tengo que estar sentado en un lugar celestial? Si yo no hago lo que Dios me manda, me deslizo. Me escurro de entre las manos de Dios. Y no porque Dios lo quiera. Porque si hay algo que Cristo no quiere, es que se pierda lo que Él vino a salvar. Entonces David dijo, enderezó mis pasos, reconocí que la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida, por más que a mí me tire esto y me tire el otro pero sé que no es lo que a mí me conviene, sé que no es lo que Dios espera de mi vida. Entonces, le voy a dar un pequeño giro a mi vida y unos 180 grados está bien. Como dijo uno una vez, desde que conocí a Cristo mi vida dio un giro de 360 grados. Entonces el otro le dijo, volviste al mismo lugar. Me pasé, ¿no? Sí, sácale 180. ¿Y qué más nos toca a nosotros, iglesia? Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué cosa, David? Es lo que verán. Mi testimonio, dice David. Lo que Dios ha hecho en mí es tan grande que el impacto de mi testimonio hará que mucha gente tema a Dios, o sea, tenga reverencia por Dios. Y cuando dice confiarán, dice correrán presurosos a buscar su refugio. Hermanos, miren cómo sería de grande David que los filisteos le tuvieron que mandar al más grande de sus gigantes a enfrentarlo. ¿Y vos sabés cómo podés medir a tu fe? De acuerdo al gigante que se te para. Si el gigante es
de esos que uno dice, acá hay que esforzarse, da gloria a Dios. El diablo manda a lo que tiene mejor, a ver si te puede frenar. Pero el Señor te dice, como estuve con David y venció al gigante, como Saúl no lo pudo tocar, ni el propio hijo lo pudo matar, así voy a estar a tu lado, como poderoso gigante. ¿Y qué nos dice esto? Verán esto muchos y temerán. ¿Saben cómo se traduce en una palabra? Testimonio. ¿Cómo andamos de testimonio? ¿Qué ven las personas que te conocen? A una persona que fue sacada del pozo de la desesperación y que vive una vida diferente, o ven a la misma persona de antes, solo que afuera del pozo. Y si estás afuera del pozo, ¿cómo vas a actuar como cuando estuviste adentro del pozo? Haciendo estas cosas, esforzándonos por caminar derechito. El Señor le dijo a Abraham, anda delante mío y rebúscatelas, trata de ser lo mejorcito que puedas. Sé perfecto. Pero saben una cosa, uno dice, ¿pero cómo hago para llegar a la perfección? Dios distingue perfectamente el que se esfuerza por esa perfección que el que no se esfuerza. No te hagas problema, a Dios no se lo puede engañar. Lo que se siembra se cosecha. Cambiar el lenguaje. Empezar a declarar, yo hago lo que dice la palabra. Dios llama las cosas que no son como si fueran, da vida a lo que está muerto. Bueno, estoy enfermo, pero me declaro sano. Estoy apretado, pero Dios me va a prosperar. Mi familia es un caos, pero mi familia va a ser de Dios. Y vivir de acuerdo a lo que Dios dice que tenés que vivir. Siendo luz que va arriba de todo y no se esconde debajo de una mesa. Y para terminar, le preguntamos a Pedro, ¿cuál sería la conclusión? Hermanos, procuren hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Qué quiere decir eso? Pisar bien firme sobre la roca. Y cuando vos pisás bien firme sobre la roca y abajo está el enemigo, dos cosas, te afirmás en Dios y le pegás flor de pisotón al diablo. Que el diablo sepa que no se la va a llevar de arriba. Que el diablo sepa que te va a buscar y no te va a encontrar. Que te va a querer tocar y no va a poder lograrlo, porque Dios no lo va a permitir. Porque la autoridad está sobre tu vida. Pero esa autoridad hay que defenderla. Esa autoridad hay que guardarla. Esa santidad hay que protegerla. Y esa obediencia tiene que ser contra viento y marea. Y dice Pedro, porque si hacen estas cosas, no caerán jamás. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En resumidas cuentas, si vos mañana te quejás, el Señor te va a mirar extrañado y dice, ¿estás en un pozo? Y si no estás en un pozo, ¿por qué te quejas? ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué te angustiás? ¿Por qué protestás? ¿Por qué envidias? ¿Por qué celás? ¿Por qué te ves forzado a mentir o a hacer cosas deshonestas? El Señor es juez y defensor y abogado de causas justas. Acordate, Dios nos sacó del infierno y nos ha llevado a su gloria. La gloria mayor espera en el cielo, pero la Biblia dice el justo será recompensado acá, en la tierra. La promesa. ¿Vos sabés que la eternidad cuándo empieza? Pregúnteme, pastor, ¿cuándo empieza? Ahora. En este mismo momento, 9:03 de la noche. En este momento empieza la eternidad. Así que, hermanos, los lugares celestiales, ahí no está solamente sentado Jesús. Jesús nos quiere a todos sus hijos sentados junto a Él, con las mismas prerrogativas, con los mismos derechos y con la misma autoridad. ¿Y cómo guardar ese lugar? Porque, insisto, nadie en sus cabales quiere dejar ese lugar. Pero el diablo es astuto. El diablo quiere que estés con la guardia baja, que estés distraído, que estés mirando cualquier cosa y no enfocado en Dios. Cuando vos orás, estás apegado al pecho del Señor. Cuando vos lees la Biblia, cuando vos ayunás, cuando vos venís a la iglesia, cuando estás en las cosas de Dios, cuando te esforzás por agradarle, vos estás apegado, apegada al pecho del Señor. Y el Señor dice que nosotros somos sus ovejas
y que nadie nos arrebata de su mano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¡Dale la gloria! ¡Aleluya! Vamos a orar, iglesia. Pónganse de pie si son tan amables. Pueden subir los músicos. Música suave. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza y no queja, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cierra tus ojos. ¿Sabes qué te dice el Espíritu Santo? Este es el tiempo del cántico nuevo. Este es el tiempo del cántico nuevo. Este es el tiempo de la alabanza. Este es el tiempo de la alabanza. Mira cómo será una cuestión espiritual. Mira cómo será una cuestión espiritual. Que es mucho más fácil la queja. Para quejarse ni hay que esforzarse. Pero para alabar a Dios sí hay que esforzarse, ¿o no? Pues esforzate. Podés levantar tus manos al cielo y decirle a Dios lo que Él significa para vos. ¿No tenés palabras acaso? ¿No tenés? Sí que tenés palabras. Sí que tenés palabras. Mira que David se le decía el dulce cantor de Israel, inspirado por el Espíritu, autor de muchísimos salmos que expresan lo que hay en el corazón humano. Lo que le pasaba a David te pasa a vos, me pasa a mí, nos pasa a todos. Pero él sabía que entre los brazos de Dios encontraba el refugio, encontraba la bendición, encontraba todo lo que él necesitaba. El sustento, Dios lo sustentaba. Como una madre alimentando a su bebé. Ahí, iglesia, entre los brazos de Dios está tu bendición. Entre los brazos de Dios está tu bendición. Abrí tu boca. Escucho 3, 4 voces, nada más, Uma ramayata, 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 ramayanta, ramakia. Ashkata ramatoro katoro mayende remeyoto romakanda ramakia. Dale, 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 dale. Hay una intercesión en la iglesia. Bueno, pues que se haga oír. Aleluya. El diablo no quiere que vos alabes a Dios. El diablo quiere que te sigas quejando. El diablo quiere que mires la botella, la media copa vacía. Vos mirá la media copa llena. Mirá todo lo que has avanzado y lo que has progresado. Lo que falta, Dios te lo va a dar. Vos y yo hemos salido, hemos sido sacados también con la mano poderosa del Señor del pozo cenagoso. También salimos de una prisión espantosa, de una prisión de horror. Y vos sabés lo que dice la palabra. Yo no lo dije en su momento, me parecía algo fuerte. Cuando dice pozo, está hablando de un pozo ciego. Y vos sabés lo que va a parar un pozo ciego. Pero ahí metido en esa mugre y en esa suciedad estábamos nosotros. Pero Jesucristo dijo: te saco de la suciedad, te limpio, te pongo vestidura resplandeciente y te siento a mi lado. Te siento a mi lado. Y te doy mi autoridad. Y te doy mi autoridad. Te doy mi autoridad. Aleluya. Aleluya. Dale, iglesia. Dale, iglesia. Deja que el Espíritu Santo te tome. Déjalo, 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 déjalo. Uma rama yendere me kitere me yotoro mashita ramakanda rama yotoro makendere me kitere me kia. Dale la gloria, 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 dale la gloria. Aquel que en la cruz del Calvario dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Aquel que extendió su mano y no se asqueó de nuestra condición. Aquel que se encontró con retazos, recortes, chatarra, que a nadie le servía, pero en las manos de Dios fuimos reconstruidos. En la mano de Dios estamos siendo reconstruidos. Aleluya. Aleluya. Iglesia, iglesia. Es una cuestión de actitud. Hay que tomar la actitud. Hay que esforzarse para alabar y adorar. Vivimos en un mundo que niega a Dios.
Vivimos en un mundo quejoso, vivimos en un mundo negativo, vivimos en un mundo pesimista, vivimos en un mundo donde la palabra mala, la del desánimo, del desaliento, aflora espontáneamente en la boca. Pero nosotros lo tenemos que forzar, porque le tenemos que ofrecer a nuestro Dios sacrificio de alabanza. Dale la gloria. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. El Señor te aferra de su mano y te dice: no temas, manada pequeña, no temas, manada pequeña. Vos sos mi oveja y nadie me arrebata de tu mano. Nadie te arrebata de mi lado. ¡Aleluya! Adorá, adorá, iglesia, adorá, iglesia, adorá, adorá, adorá. Aprovecha que el Espíritu Santo se está moviendo. Aprovecha este momento, pedí que el Espíritu Santo te llene, pedí que el Espíritu Santo también ponga en tu boca un cántico nuevo, una alabanza a tu Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Si tienes que pedirle perdón al Señor, decirle: te pido perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, por no haber sido apasionado, por no haber tenido denuedo, por haberme distraído, por haber dejado que la rutina envolviera mi vida espiritual. Yo te pido perdón, Señor, si escuchaste de mis labios más quejas que alabanza, si escuchaste de mis labios más enojo que oración, si escuchaste de mis labios más reclamos que adoración. Dale la gloria a tu Dios. El Dios que hizo en David es el Dios que lo quiere hacer en tu vida. El Dios que lo hizo en David es el mismo Dios que lo va a hacer en tu vida. Te sacó, acordate, igual que a David, te sacó del fondo del pozo cenagoso, de una prisión de destrucción, y te ha puesto en un lugar de privilegio, en los lugares celestiales, juntamente con su amado Hijo Jesucristo. Dale la gloria, agradecerle de antemano lo que va a ser una semana de victoria, lo que va a ser una semana de bendición. Abrí tu boca, no pienses con lo que estás diciendo, háblalo, decláralo. Ya no declares todo lo que te falta. No maldigas a nadie de tu familia si no conoce a Cristo. Bendecilo. No maldigas tu lugar de trabajo. Bendecilo. Haz las cosas que Dios te manda. Vos tenés que hablar como el que está con la autoridad por sobre toda mentira, engaño y trampa del enemigo, y toda argucia y toda artimaña del diablo. La autoridad está sobre tu vida. Vos sos el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo. Debajo de los pies de Cristo ha sido puesta toda autoridad. Ha sido puesta toda autoridad. Dale la gloria, dale la gloria, dale la gloria. Levanta tus manos, dale la gloria. Tu espíritu está aquí, Señor. Tu espíritu está liberando, tu espíritu está liberando. Dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dice la Biblia que la unción del Santo pudre los yugos. Se pudre todo yugo, toda mentira, toda fortaleza que el diablo quiso levantar en tu mente. Se rompe, se cae, es destruido por el poder del Espíritu Santo. Tu unción está aquí, Señor. Tu unción de libertad está aquí. Tu unción de libertad está aquí. Nosotros somos lo que vos decís que somos. Somos tu especial tesoro, herederos de Dios, coherederos con Cristo de todas las promesas. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a tu nombre, Señor! Tu Espíritu Santo está aquí. Seguí obrando, Espíritu de Dios. Seguí obrando, Espíritu de Dios. Seguí obrando, Espíritu de Dios. Una rama, ¿qué? Más. Más. Uma ramakanda ramaki.
Vamos a hacer juntos esta oración, pero con toda la voz que tengas. Decir: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Llegó a mi corazón, tocó mi espíritu, la voy a poner en obra. Perdón si me estuve deslizando, si no fue firme la práctica de mi fe, pero a partir de ahora entiendo, me quedó claro, más que claro. Ya no estoy en ningún pozo, estoy sentado en un lugar celestial junto con Cristo. Toda obra del diablo debajo de mis pies, porque yo estoy apegado al pecho de mi Dios. Él es el que me sustenta, y nadie ni nada me arrebata de su mano. Desde hoy me esfuerzo más todavía por caminar derecho delante tuyo. Dejo la queja, la saco de mi boca, renuncio a esas palabras, y a partir de hoy alabo, adoro y declaro las promesas. Mi testimonio a partir de hoy va a ser tan tremendo, tan impactante, que los que me conocen te querrán conocer. Lo declaro hecho en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Señor amado, bendito Dios, mira las manos en alto de tus hijos. Señor amado, bendito Dios, yo pongo a todo tu pueblo bajo la cobertura de tu mano, bajo tu bendición. Y claro, si estamos sentados juntamente con Cristo, qué autoridad y qué privilegio y qué bendición. Yo declaro que tu mano sobre tu pueblo es tan poderosa que el diablo no se nos va a poder acercar. Que lo va a intentar, no cabe la duda, pero tampoco tenemos duda que con manos vacías va a venir y con manos vacías se va a tener que ir. Por un camino vendrá y por 7 caminos se tendrá que ir, porque está escrito que ningún arma forjada en nuestra contra va a prosperar. Yo declaro una semana de victoria, una semana de bendición. Yo declaro que la palabra de Hechos 9, 1 y 2 se cumplirá en mis hermanos y en mis hermanas. Señor, y lo que está planeando el diablo, vos lo vas a desbaratar, lo vas a arruinar y lo vas a abortar gloriosamente. Señor, yo declaro una semana de victoria, una semana de bendición sobre todo tu pueblo y sobre mi casa también, en el poderoso nombre de Jesús. Y toda la iglesia del Señor dice amén. Que así sea y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a todos. Saluden a su hermano, saluden a su hermana y vayan con toda la bendición de Dios a casa, con toda la bendición de Dios.